ISOSpeed es uno de los streamers más conocidos de todo el mundo, con más de 48 millones de suscriptores y ahora está embarcado en una exitosa gira por toda África en países como Sudáfrica, Kenia, Marruecos o Egipto. Solo por poner un ejemplo de su impacto, su stream en Kenia tuvo más de 9 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Y aquí es donde está el tema, y es que muchas personas han visto por primera vez la verdadera cara del continente africano, sin filtros a través del stream de ISOSpeed. Y claro, ahora hay un debate que está recorriendo las redes sociales. ¿Está ISOSpeed cambiando la forma en la que se mira al continente africano? Me apetece mucho hablar de este tema que creo que tiene muchas cosas positivas y creo que también alguna negativa. Así que antes de empezar con este análisis, primero os pido que os suscribáis a este canal, que ya sabéis que está empezando y me ayuda muchísimo cada suscripción. Y nada, vamos a por ello. Lo más importante de todo es que creo que los streams que está haciendo ISOSpeed en África están ampliando el foco. Esto quiere decir que estamos tan acostumbrados a ver una parte de África tan pequeña que en el momento en que se muestra la cotidianidad, de repente nos sorprende, cuando es un retrato más justo de la realidad. Es como si ahora mismo alguien grabara España y simplemente grabara un barrio de una ciudad en concreto y dejara que eso es España. Por ejemplo, en las casi 6 horas de stream que hizo en Kenia, pudimos ver a ISOSpeed pues paseando por delante de puestos de comida, por restaurantes, incluso tuvo un espacio en el que estuvo cocinando con diferentes mujeres de un restaurante, aprendiendo a cocinar platos típicos de Kenia. Visitó un centro educativo, pero no desde la perspectiva de mira cómo hemos ayudado a estos chavales, sino unos jóvenes que siguen a ISOSpeed porque son jóvenes conectados a internet y que de repente ven que uno de sus ídolos aparece en su centro educativo, que esto ilusionaría en cualquier parte del mundo. Hay un momento en el que recorre Nairobi en un helicóptero, conoce al hombre más alto de todo Kenia, actividades que son más propias de un streamer dedicado al espectáculo. Pero quiero que nos quedemos en esa parte de la cotidianidad y es ahí cuando se amplía el foco, cuando se muestra la realidad. Siempre se dice, ¿no?, que los estereotipos no es que cuenten una mentira, sino que solo cuentan una parte de la verdad. Y con el continente africano siempre se ha contado una pequeña parte de la verdad, de la que tiene que ver con los animales, la que tiene que ver con los lugares en los que hay pobreza y no con una radiografía, una fotografía completa, general y justa de cómo es el continente africano. Y creo que eso Speed lo está consiguiendo en parte a través de sus streams. Y claro, ¿esto qué tiene que ver con los medios de comunicación o con las películas o las series que hemos ido consumiendo sobre el continente africano desde fuera del continente africano? Pues yo creo que la clave está en la edición. Normalmente cuando tú vas a hacer un producto de una serie o una película o incluso desde los medios de comunicación, siempre se ha cogido un enfoque muy claro y muy concreto, una historia que quería contar y una audiencia a la que se esperaba sorprender dentro de la cero sorpresa que suponía consumir imágenes sobre el continente africano que siempre tenían que ver con una serie de conceptos relacionados con la pobreza, las enfermedades, como ya he comentado. Pero sin embargo, el stream, aunque si bien, pues como en el caso de Spice, tiene una agenda planificadísima, ¿no?, donde va a una actividad tras otra, sí que es cierto que el stream no tiene tantos filtros. ¿Por qué? Pues porque la gente aparece, se acerca, le dice cosas, está el equipo de seguridad de Speed, hay mucha gente que está interactuando con él continuamente y Speed es muy natural. Entonces, en todas esas interactuaciones, en esas conversaciones que hay de una manera u otra, pues al final acaba mostrando una realidad un poco más cotidiana. Por poner un ejemplo, el típico documental de animales sobre la sabana africana. Pues obviamente, para mostrar lo que vemos en el documental, antes se han grabado un montón de horas de cómo es la sabana, de cómo los leones se van moviendo, pero al final todo se reduce a una edición del momento en el que el león observa a la presa y lo va a cazar. No vamos a ir tan lejos. Pensemos en La Isla de las Tentaciones o cualquier programa de estos de telerrealidad de éxito en España. Graban un montón de horas, pero cuando llega el programa eso está editado, contando una historia, desechando las partes y mostrando una imagen de determinados personajes,
determinadas situaciones que han ocurrido, ¿no? Todo eso forma parte de un relato. Pues ese gran relato es el que se ha construido con el continente africano y que tal vez estos streams de iShowSpeed en el continente africano pues están ayudando poco a poco a desmontar. Otro tema interesante es que las consecuencias del colonialismo están tan presentes en la vida cotidiana del continente africano que incluso en un stream de iShowSpeed que no va realmente con una visión de voy a hacer un stream anticolonial, se acaba encontrando con situaciones. Ocurrió cuando acabó en un mercado de Botsuana en el que vendían diamantes y preguntó por la compra de uno de esos diamantes y no pudo hacerlo. Y ahí se vio como hay una empresa que es la que controla esa producción, esa distribución de los diamantes, que ni siquiera se puede vender en el propio país que los está produciendo o en el propio país que tiene esas minas de esos productos, ¿no? Es bastante claro cómo esas empresas se han lucrado desde los tiempos del colonialismo hasta hoy con todos esos recursos naturales del continente africano, que los extraen, que los venden fuera y que si solo dejan mano de obra maltratada, esclavizada en los propios países y cero beneficio económico. Así que si a mí me preguntan, creo que sí, efectivamente, Speed con este viaje, con esos streams en el continente africano, sin lugar a dudas está llegando a un público muy joven que todavía no ha sido tan impactado por las imágenes estereotipadas sobre África y que creo que va a ayudar a que mucha gente piense fuera de lo que se le está mostrando en la cotidianidad y que puedan ver una parte de la realidad que está allí pero que muchas veces, sobre todo fuera del continente africano, nunca nos ha podido llegar de una forma tan clara, tan natural y tan libre como nos está mostrando Speed. Pero también he de decir que las consecuencias de este stream de Speed en el continente africano también tiene algunas lecturas negativas. Voy a ver si soy capaz de explicarlas de forma correcta. La primera es que sigue reforzando la hegemonía cultural estadounidense en el mundo y esto ocurre muchísimo. Tienen que llegar personas de Estados Unidos a mostrar una realidad, a que por fin se le dé importancia a una realidad. Y esto no es exclusivo de los streams, sino que esto ocurre en la música, en los videojuegos, en el cine, en la literatura. La hegemonía cultural estadounidense está presente en todas partes, e incluso cuando hablamos de las personas negras o de temáticas relacionadas con nuestras comunidades, sigue estando muy presente. El activismo lo solemos aprender mucho con activistas estadounidenses como Malcolm X, Martin Luther King o Angela Davis. Las películas y series y los actores que todos reconocemos pues suelen ser de Estados Unidos, que si Denzel Washington, Will Smith, Viola Davis. En cuanto a la música, pues qué os voy a contar, ¿no? Cuando se habla de los grandes artistas musicales negros de la historia, las listas suelen estar copadas por personas negras estadounidenses. Esa hegemonía cultural es indiscutible y eso hace que cuando una persona del continente africano o de otras partes del mundo muestre la realidad cotidiana del continente africano, no tenga el mismo impacto que tiene cuando es una persona negra estadounidense la que lo hace. Esto no es culpa de Speed, esto realmente es cómo está conformado nuestro mundo, ¿no? Y cómo vemos el mundo con más legitimidad a través de unos ojos que a través de otros. Otro tema es que cuando sí que he podido ver en algunos lugares cómo se habla de que este viaje de Speed es algo casi como pionero, ¿no? Que esté haciendo un stream ahí. Tal vez el formato pueda ser ciertamente pionero, viniendo desde una persona negra de Estados Unidos, pero no es la primera vez que personas relevantes de Estados Unidos acuden al continente africano. Me viene sobre todo a la cabeza el tour que hizo Malcolm X por diferentes países africanos, entre ellos Ghana, en los que pudo conocer incluso a líderes como Kwame Nkrumah, y hemos visto durante décadas cómo personas negras de Estados Unidos han viajado al continente africano, ya sea por motivos activistas o otras veces por hacer negocio o por conectar con sus raíces o por cualquier otro motivo. Esas conexiones siempre han existido. Y una última reflexión que no tiene tanto que ver con Speed, sino que tiene que ver con que tenemos un listón muy bajo sobre el continente africano y sobre las personas negras en general o sobre las migraciones. Vemos cómo se necesita muy poco para aplaudir cualquier cosa que se hace con el continente africano. Y esto lo hemos visto históricamente, por ejemplo, con las supuestas ayudas al desarrollo, ¿no? Que si viene una persona europea y hace algo en el continente africano, pues por ejemplo construye un pozo o un camino,
y ya eso es fantástico, ¿no? Cuando en realidad eso lo que hace es retrasar los cambios y las necesidades que realmente son importantes, que son los cambios políticos, económicos, sociales, culturales, que tengan impacto, que tengan profundidad y que transformen realmente al continente africano y que le permitan desarrollarse en la capacidad que se merece, libre de injerencias de otros países, libre de esas estructuras coloniales que siguen tan presentes. A mí me gustaría que este stream de Speed sirva para levantar ese listón, ¿no? Para exigirnos más, para exigir más a nuestros países, a los países que siguen con las estructuras colonialistas, para que levantemos ese listón y no nos confirmemos simplemente con, bueno, han mostrado la cotidianidad de África, han mostrado cómo viven las personas negras en África. No, tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y pedirnos cada vez más para poder avanzar, evolucionar y seguir adelante. Y hasta aquí llega mi pequeño análisis del impacto que tiene el stream de ISO-Speed en el continente africano. Creo que es una iniciativa súper interesante y ojalá veamos más en el futuro y sobre todo con mucho más nivel, con mucho más desarrollo y con mucha más profundidad. Nos vemos en la próxima.